A darle campo a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este momento que nos permite, Dios mío, estar reunidos en tu casa, Dios mío, Señor. El único propósito, Señor, de venir a alabar, a glorificar tu nombre, Dios mío, Señor, a acercarte, Dios mío, Señor. El único propósito, Dios mío, Señor, de reconocer, Señor, la gran necesidad, la gran dependencia que tenemos de ti, Dios mío, Señor. Colocamos ese Dios en tus manos, Dios de los cielos, Señor, esta palabra que te vas a poner, Dios de los cielos, Señor, por favor, sé tú dirigiendo, Señor, mi pensamiento, Señor, mi boca, Dios de los cielos, Señor. Quita toda sabiduría humana, Dios de los cielos, Señor, y coloca tu sabiduría divina, Señor, sabiduría de los cielos, Señor, Padre. Que el Santo Espíritu, Dios mío, Señor, sea el que esté presente en este lugar, Dios mío, Señor, disponiendo, Señor, nuestros corazones, Dios mío, para que la palabra que se siembra, Dios, dé fruto, Señor, al ciento por uno, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, por todo lo que haces con nosotros, Señor, Señor, amén y amén. Luego vamos a estar hablando sobre un tema que lo titulé ¿Quién es tu Dios? Hemos venido hablando sobre la identidad, sobre las cosas de dónde venimos, para dónde vamos. Y hoy el Señor me colocó que habláramos que quién es mi Dios, ¿sabes? Nos preguntáramos quién es mi Dios, cuál es tu Dios, en quién crees tú o cómo te imaginas tú al Dios que le sirves. Cuando nosotros le preguntamos a la mayoría de las personas quién es tu Dios, lamentablemente, hermanos, escuchamos muchas y una variedad de respuestas, porque en la palabra de Dios con minúscula hay muchas definiciones, ¿verdad? Estamos hablando de un Dios con minúscula, hay muchas definiciones. Y todo depende, hermanos, digamos, de la cultura que nosotros tengamos. Hay culturas politeístas que tienen varios dioses, hay culturas, hay creencias, hay ideas o las enseñanzas que hemos recibido. Y eso nos ayuda, eso es lo que influencia para que las personas tengan un concepto de quién es Dios. Pero a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que hemos podido conocer varios nombres de dioses que han existido. Por ejemplo, si nosotros vemos que los griegos tenían varios dioses como Afrodita, tenían a Apolo, tenían a Zeus, sin hablar de los dioses y las diosas de los romanos, sin hablar de los dioses de los hindúes, sin hablar de Alá, de Alá, el dios de los musulmanes, y etcétera. Hemos escuchado que hay muchos dioses y muchas personas, muchas creencias, muchas religiones tienen cada una su dios. Y escuchamos, hermanos, que algunos creen y muchas personas dicen con seguridad que no importa la religión porque es el mismo Dios. Yo he escuchado eso de muchas personas, dicen no, es que no importa la religión porque todos creemos en un mismo Dios. Déjenme decirles, hermanos, que ni el Dios de los musulmanes, ni el Dios de los hindúes, ni el Dios de los romanos, ni Alá, ni los otros dioses son iguales, ni siquiera en la más mínima parte, al único y verdadero Dios que nos habla la palabra de Dios. Pueden que tengan o encuentren algunas mínimas similitudes, pero yo quiero decirles, hermanos, que son más grandes las diferencias que las similitudes. Entonces no puedo decir, es que nosotros somos hindús y no importa la religión porque es el mismo Dios. No podemos nosotros comparar ni permitir que nuestro Dios y Señor y Padre poderoso sea comparado con los dioses de las creencias que hemos visto nosotros y que sabemos que hay en este mundo. Entonces, la Biblia tiene mucho que decirnos a nosotros acerca de quién es Dios. La Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña quién es Dios y en el tamaño del Dios a que nosotros creemos. A lo largo, hermanos, de toda la historia, hemos dado cuenta que los cristianos hemos recurrido a la Biblia, al libro sagrado, como la única fuente y la única verdadera fuente para conocer a Dios. No hay otro método, no hay otro motivo, no hay otra cosa, no hay nada, sino la única fuente verdadera que tenemos nosotros, los creyentes, es la Biblia para poder conocer a Dios. Tú puedes ir a la librería y vas a encontrar un estante llenos de libros, 5 pasos para conocer a Dios, 17 pasos para tener con Dios, o sea, cantidad de cosas, pero yo les quiero decir, hermanos, que la única fuente verdadera y sabia que nosotros tenemos para conocer a Dios es la palabra, la Biblia, lo que Él nos dejó escrito.
Lo demás pueda ser literatura que nos ayude, pueda literatura que tenga cosas buenas, no estoy diciendo que no las lean, sí, claro, hay cosas que, como el apóstol Pablo, hay que mirar y pensar las cosas y retener lo bueno y desechar lo malo. Pero si tú quieres verdaderamente, o si queremos verdaderamente nosotros conocer a Dios, quién es Dios, ver el tamaño del Dios al que le servimos nosotros, es indispensable que recurramos nosotros ¿a qué? Al libro sagrado, a las escrituras. Es la única fuente verdadera ¿para qué? Para conocer a Dios. Ahora, no podemos nosotros dejar a un lado y debemos, hermanos, admitir que aunque muchos de nosotros decimos ser cristianos y que amamos a Dios, muchas veces Él no es nuestro Dios. Y muchas veces Él no ocupa nuestro primer lugar en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque los afanes de la vida, las tentaciones, el trabajo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, el carro, hay muchas cosas que nosotros siempre colocamos antes de Dios. Yo por ser cristiano hace mucho tiempo, yo conocí a gente cristiana mucho tiempo que idolatran su trabajo. Y dicen, no, es que si no fuera por el trabajo yo no haría tal cosa. O idolatran a los hijos, a sus cónyuges, idolatran el carro, o sea, no miren sino por su carro o por lo que tienen. Y hermanos, y la palabra de Dios nos dice que no solamente es idolatría las estampitas, ni el santito que tenemos por ahí guardado, sino que nos dice que es idolatría todo lo que coloquemos primero antes de Dios. Eso es idolatría. No crean que estamos hablando que la estampita, el muñequito, el santito, no, estamos hablando que todo lo que colocamos nosotros primeramente antes que Dios es idolatría. Porque la palabra nos enseña que vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, lo que está en el primer lugar de su corazón, hermanos, eso es la idolatría. Por eso, hermanos, hoy, como siempre, nosotros vamos a recurrir a la palabra de Dios, a las escrituras, para que nos enseñen, para que veamos de qué nos habla la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 20. En este libro de Éxodo, en el capítulo 20, acá nosotros encontramos la lista de los 10 mandamientos que el Señor le dejó a su pueblo por medio de Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Vemos que los 4 primeros versículos tienen que ver con nuestra relación directa con Dios. Éxodo 20, el 1 al 4, dice la palabra del Señor de siguiente manera: habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas y debajo de la tierra. Si nosotros vemos, hermanos, en Éxodo 20, versículos 2 y 3, ahí encontramos el primer mandamiento que nos dice muy claro, quién es nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es Dios? Leamos el Éxodo 20, 2, 3, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Acá nos encontramos, hermanos, con una confrontación que Dios le está haciendo directamente al hombre y nos está hablando claramente para que no tengamos ninguna confusión ni ninguna duda en lo que respecta a su presencia y a su carácter, a su persona y a su carácter, hermano. Nos dice bien claro: yo soy, ¿quién? Jehová tu Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jehová tu Dios? Nada más y nada menos que nos sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. ¿Y qué espera Él de nosotros? Lo único que espera de nosotros es que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Eso dice el versículo 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, aquí, hermanos, vemos que comienza el primer problema para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque como creyentes nosotros ni siquiera podemos nosotros cumplir con este primer mandamiento. Es el primer mandamiento del Señor: amarás a ser tu Dios con todo tu corazón y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como creyentes aún nosotros ahí comienza el problema, porque nosotros aún no podemos cumplir con en el primer mandamiento.
Porque yo pregunto, ¿cuántas personas de aquí, hermanos, han colocado su trabajo, vuelvo y repito, su trabajo, su economía, su posesión, sus títulos, sus familias, antes que Dios? ¿Para cuántas personas ven más la seguridad en lo que tienen, en sus posesiones, que en Dios? ¿Cuántas personas aún tienen como idolatría su celular? Antes de ir en su casa, cogen el primer celular que cogen la Biblia. Y todas las personas, por no decir la mayoría, lo primero que abren en la mañana, ¿qué es? El celular, antes de la Biblia, ¿verdad? Antes ni siquiera de decir gracias Señor por este nuevo día, lo primero cogen el celular a ver qué nuevo hay. Por ahí dice que le laven las manos. La llave de la mano. Entonces, por eso decía que como creyentes, hermanos, ahí tenemos el primer problema. Porque no estamos nosotros cumpliendo aún, ni podemos cumplir con el primer mandamiento. Estamos siempre colocando muchas cosas antes que el Señor. Y nosotros debemos de pensar, hermanos, que si la palabra de Dios nos dice que debemos de tener al Señor como nuestro primer cosa en su corazón, debemos nosotros cumplir con eso. Debemos nosotros cumplir con eso. Mucha gente dice, por excusarse, no, pero es que los 10 mandamientos fueron dados en el Antiguo Testamento para los judíos como nación. Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros vivimos bajo el periodo de la gracia y el Señor trata más al hombre ahora por gracia y no por justicia. Pero hermanos, la misma palabra de Dios nos aclara en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplirla. Entonces, lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es que está pasado de moda ni no se use. No, nosotros tenemos que como creyentes, hermanos, creer y tener la base que la palabra de Dios es un libro sagrado que está compuesto desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no podemos nosotros omitir ni sacar ningún libro, ningún versículo, ningún capítulo, porque todo es palabra de Dios. Así como el Antiguo Testamento nos trae a nosotros muchas enseñanzas y nos trae mucha bendición, el Nuevo Testamento confirma todo lo que el Antiguo Testamento ha hablado. Entonces, Mateo 5:7 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino que a cumplirla. Entonces, hermanos, para estas personas que piensan así, olvidan por completo, o sea, ignoran por completo que los mandamientos son enseñanzas, son principios espirituales por los cuales nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, los que amamos al Señor, debemos andar en ellos. No podemos nosotros decir, no, es que los 10 mandamientos eran para el pueblo de Israel y yo hoy soy cristiano, no tengo que cumplir los mandamientos. No, nosotros debemos de entender, hermanos, que como personas que adoramos a Dios, porque que queremos al Señor, tenemos que pensar que no podemos olvidar nosotros ni sacar a un lado el Antiguo Testamento, ni menos los 10 mandamientos, que son principios espirituales, hermanos, por los que nosotros debemos andar hoy en día, por los que debemos de regir nuestra vida. Veamos que cada mandamiento está relacionado uno con el otro, ¿verdad? Y nosotros como pueblo tenemos que creer en ellos. Y no es posible, hermanos, nosotros cumplir solamente algunos mandamientos y obviar otros, como tienen por costumbre la gente. La gente, no, pero es que yo cumplo esto, pero es que no. Hermanos, y la palabra de Dios en Santiago 2:10 nos dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, no se trata que de los 10 mandamientos cumplamos 8 o 9. No se trata que los 10 mandamientos cumplamos 3 o 4. Se trata que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que cumplir la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cumplir los 10 mandamientos y cumplir todo lo que el Señor está hablando en su palabra. Por eso Santiago 2:10 dice claramente: porque el que cumple con toda la ley, pero falta un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Creemos nosotros que porque vamos cada 8 días a la iglesia, que porque hacemos cosas para la iglesia, podemos de vez en cuando tener nuestros pecados.
Yo siempre he dicho, hay gente que cree que el que reza y peca empata, pero eso no es así. Pues las cosas no son así. Porque yo pequé, voy a rezar para que me perdone el Señor y Él me perdone y vuelvo y caigo en el mismo pecado. No, el Señor no trabaja así. Nosotros debemos de cumplir, hermanos, con toda la palabra de Dios. Debemos de cumplir con toda la palabra de Dios. Y el Señor dejó sus mandamientos por varias razones. La palabra de Dios no está escrita porque sí, ni porque el Señor se lo ocurrió. La palabra de Dios tiene un sentido, tiene un motivo, tiene un hilo conductor y tiene una guía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en ella. Entonces, el Señor dejó los mandamientos por varias razones, y uno de ellos es porque Él sabía que Israel demostraba su tendencia hacia la cultura, hacia los cultos falsos. El Señor sabía y Él entendía y veía que el pueblo de Israel tenía la tendencia de que demostraba que quería hacer los cultos falsos. Los israelitas frecuentemente trataron de servir a otros dioses además del Señor. Nosotros vamos a ver la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que Israel vivió 400 años en Egipto. Israel vivió 4 años en Egipto, y Egipto era una nación que tenía muchos dioses. Y los israelitas buscaron en cierta manera que adorarlos. Por eso el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14, habla y dice: ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid ¿a quién? A Jehová. Estamos viendo, hermanos, que el Señor sabía que Israel tenía la tendencia a adorar, a coger cierto que otro Dios y seguirlo. Por eso el Señor me aclara y dice en Josué 24, decíase, tienen que soltar a los dioses que sus padres les sirvieron, a los dioses que sus padres creían allá al otro lado del río y en Egipto. Veamos otro caso, el caso de Labán. ¿Quién era Labán? Según la palabra de Dios, Labán era un patriarca, y era un patriarca hebreo de la familia de ¿quién? De Abraham, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En Génesis nos dicen que Raquel, su hija, la hija de Labán, le robó los dioses a su padre. Entonces nos preguntamos nosotros, si Labán era un patriarca hebreo de la familia de Abraham, ¿por qué tenía otros dioses? Y dice Génesis 31:19, cuando Labán había ido a trasquilar las ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. En otras palabras, Labán conservaba otros dioses, ¿verdad? Y partamos de esa base. Cuando el Señor colocó sus 10 mandamientos, Él sabía ya en su corazón que el pueblo de Israel estaba a tendencia a seguir otros dioses. ¿Qué nos pasa a nosotros el día de hoy? Hermanos, hablemos sinceridad, seamos sinceros. ¿Cuántos hoy creemos en Dios? Entonces nos presenta una oportunidad que allí leen las cartas y la gente corre a ver qué dice las cartas. Que allí sale la taza de chocolate, allá corre el chocolate. ¿Cuánta gente hoy coloca su fe y su esperanza en qué? En ir a comprar el loto. ¿Cuánta gente colocó su fe y su esperanza en oír lo que están hablando los falsos profetas simplemente porque quieren escuchar lo que están hablando? Gracias al Señor, hermanos, yo confieso, el Señor me liberó a mí de estar jugando ese loto lotín. Pero cuando llegué aquí hace 30 años, eso es lo que todo el mundo hace. ¿Sabe que por $1 se gana 200 millones? Y uno piensa, uy, con 200 millones no, ¿yo qué no haría? ¿Y yo qué haría? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Y yo jugaba el loto. Hasta cuando me entendí, dije, Señor, yo tengo lo que tú quieres que yo tenga. Y no me vas a dar más de lo que tú sabes, porque si yo sé que me vas a dar más, voy a desviarme. Entonces entendí que lo que el Señor me da a mí es más que suficiente que lo que me estoy dando. Y gracias al Señor me liberó de ese Dios que tenía yo colocado mis esperanzas de que algún día iba a ser el millonario, de que algún día me iba a ganar unos 200 millones. Entonces, hermanos, vemos en el caso de Labán que aún Labán también tenía sus dioses escondidos. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu Dios? Yo pregunto, ¿quién es tu Dios? Si nosotros vamos al libro de Éxodo,
encontramos la respuesta cuando Moisés quiso también saber quién era Dios, ¿verdad? Si tú vas al libro de Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió ¿quién? Dios mismo le respondió a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Hermanos, yo soy el que soy es una palabra hebrea que significa Yahvé, que traducida es Jehová, el eterno, el que siempre existe. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros vemos exactamente en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 58, encontramos ahí a una persona que se apropió de ese nombre. Si tú vas al libro de Juan, capítulo 8, versículo 58, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿quién? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo: antes que Abraham fuese, yo era. No, él dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y usó en hebreo la palabra Jehová, que quiere decir el eterno. Yo soy el eterno. Yo soy Jehová. Hebreos 13:8 lo explica de esta manera: Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, eso mismo que decir que Jesucristo es que Jehová. Porque dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Ahora, vuelvo a preguntarte: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Lo primero que encontramos en los 10 mandamientos, hermanos, es que Dios se reveló a su pueblo por su nombre. Él le dijo: yo soy Jehová. Ese es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios quien creó el cielo, quien creó la tierra. Si tú te preguntas ¿qué es Dios?, la palabra te va a contestar que Dios es el amor, pero también es fuego consumidor. Es Jehová el fuerte, el valiente, el poderoso, el que es poderoso en batalla. Es tu creador, es tu Padre eterno, el Rey de gloria y digno de toda honra y alabanza. Tú le preguntas a alguien: ¿quién es tu Dios? Mi Dios es proveedor, sanador, liberador, libertador. O sea, no sabemos esas palabras, esas frases que de memoria. Pero la pregunta no es quién es el Dios de la Biblia. La pregunta que tengo yo, hermanos, es ¿quién es Dios para ti? Porque quién es el Dios de la Biblia lo tenemos muy claro, la palabra nos lo enseña. Pero la pregunta es ¿quién es el Dios para ti? ¿Por qué preguntamos eso? ¿Y por qué es necesario que nos preguntemos eso, hermanos? Porque desafortunadamente hoy en día muchos ven a Dios como ¿qué? Como el banquero. Muchos piensan que Dios es el banquero, porque Dios la gente, las enseñanzas que hemos tenido han hecho creer que Dios nos dará todo el dinero que necesitamos. Han hecho creer que nunca nosotros seremos pobres, porque Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Ricos, y la palabra pobre es pecado. Muchos creen que Dios es el banquero y que Dios me va a proveer, Dios me va a levantar, me va a sustentar, me va a llenar de plata, porque soy hijo de Dios, porque si ando en pobreza es pecado. Y eso es falso. Muchos ven a Dios como el 911, ¿verdad? Muchos ven a Dios y lo buscan solamente en emergencia. Muchos ya saben que Dios está ahí. Ay, Señor Dios, es como cuando un accidente, 911. Vemos a Dios como el 911, solamente lo buscamos en emergencia. Para estas personas, solamente lo llaman cuando tienen problemas. Lo ven como ¿qué? Como un Dios bombero para que venga a apagar los fueguitos que se nos están levantando en nuestra vida. Otra gente lo ve a Dios como un sirviente. Y desafortunadamente, hermano, es duro decirlo, pero así es.
Aún los creyentes, aún los hermanos de la iglesia, de esta iglesia no, aquí no hay ninguno, pero de la iglesia universal, yo sé que ven a Dios como un sirviente, porque han hecho creer que lo que nosotros le digamos con nuestra boca en forma positiva, Él está obligado ¿qué? A cumplirlo. Y han dicho, dígale al Señor y confiéselo y créelo y póngale positividad y Dios lo va a hacer. Y tampoco funciona de esa manera. Han hecho ver a Dios como un Dios curandero. Porque solo buscan a Dios cuando las enfermedades nos agobian. ¿Para qué? Para que nos sane. No buscan al sanador, sino buscan ¿qué? La sanación. Han visto a Dios como una línea de domicilios. Como cuando tú llamas a Pizza Hut o a cualquier dirección. ¿Por qué qué? Porque lo buscamos solo con una lista de pedidos. Y pedidos y pedidos y esperamos que Él nos atienda lo más rápido posible. ¿Estoy equivocado o es la verdad? Es la verdad, ¿cierto? Muchas veces nosotros buscamos a Dios y nos acordamos, ay Señor, yo tengo aquí la listica y saca, Señor, acuérdate, y cuando pasa el tiempo, y pero Señor, está mal el servicio, o no hay comunicación, algo pasa. Otras veces lo buscamos como si fuera una línea de reclamos, una línea del consumidor al cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando las cosas no nos van bien, cuando las cosas no nos salen como nosotros pensamos o queremos que nos salgan, nosotros reclamamos, Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿cuánto te demoras? Dios, ¿dónde estás? Dios, yo he hecho, Dios. Es la línea de reclamos. Hermanos, pero yo quiero decirles, ¿saben por qué ocurre esto? ¿Saben por qué los cristianos de hoy en día están viendo a Dios como el Dios bombero, como el Dios sirviente, como el curandero, como línea de domicilio, como línea de reclamo? ¿Saben por qué? Porque las personas hoy en día no conocen a Dios. Las personas hoy en día no conocen a Dios. Conocen a un Dios por lo que escuchan. Conocen a un Dios por lo que leen de vez en cuando, pero no conocen a Dios. Es muy diferente conocer a Dios que conocer de Dios. Y eso ocurre porque la gente hoy en día no conoce a Dios. La gente simplemente está repitiendo lo que ve y lo que oye. Alguien dice, yo le pedí a Dios yo insistentemente le pedí a Dios y Dios me cumplió. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Pero no buscan a Dios por lo que es Él, por lo que es Él, sino buscan a Dios por lo que Él les puede dar. Esta mañana en la escuela medical hubo una palabra que Jorge dijo, que a veces buscamos a Dios no con todo el corazón, sino con ¿qué? Con todo el interés, ¿verdad? Y así nos pasa. Buscamos a Dios no con todo el corazón, es la palabra de Dios, sino con todo el interés para que Él me haga el milagrito, para que Él me ayude con la renta esta semana, o sea, para que Él nos ayude. Entonces, esto está ocurriendo es porque hoy en día la gente no conoce a Dios, no conocen a un Dios vivo, sino simplemente conocen a Dios. ¿Por qué? Por lo que escuchan y por lo que ven. ¿Y saben por qué no le conocen? Porque no nos acercamos a Él, no le buscamos, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia. Solamente nos conformamos con lo que escuchamos cada domingo en la iglesia. Hermanos, y siendo sinceros, no estoy hablando mal de la iglesia, pero siendo sinceros, la mayoría de mensajes que hoy en día escuchamos tienen todo que ver menos la palabra de Dios. Y de eso nos estamos alimentando. Pero no por nuestra propia cuenta, ni estamos colocando en nosotros, hermanos, la intención de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque yo quiero saber quién es Él, porque lo necesito en mi vida. Sino simplemente estamos repitiendo las cosas. Les voy a contar una ilustración que mi esposa me compartió esta semana. Y cuando estaba haciendo el mensaje, dije, Señor, esta ilustración la colocó en la boca de mi esposa por algo. Ella me contaba, que una vez iba en un automóvil el papá con el hijo, ¿verdad? Estaban ahí compartiendo. Y de pronto el niño le pregunta, papi, ¿cómo es de grande Dios? Y el Señor se quedó pensando un rato, y miró al cielo y vio un avión. Y le dijo, hijo, ¿ves ese avión? Y dijo, sí, lo veo. Pero, ¿cómo lo ves? Yo pequeñito. El papá se dirigió al aeropuerto, parqueó su carro cerca a la pista y había un avión parqueado ahí en mantenimiento.
Y le dijo al niño, ¿cómo ves ese avión? Y el niño dijo, uy papi, grandísimo, grande, grande. Y el papá le dijo, eso pasa con nosotros. Cuando estamos lejos de Dios, lo vemos chiquitico. Pero cuando estamos cerca de Dios, lo vemos grande. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso, hermanos? ¿Cuántas veces la gente no ve a Dios porque no están cerca de Dios? Porque lo ven a lejos y lo ven simplemente es como una visión. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Que solamente, hermanos, queremos ver a Dios grande, pero de la distancia, hermanos. Entonces, la Biblia nos permite, hermanos, ver este ejemplo en la vida de varias personas, de muchos hermanos, muchos hombres de Dios que comprometieron buscar a Dios y su vida fue transformada. Podemos ver, hermanos, que Jeremías 29:13 nos dice, y me buscaréis, ¿y qué? Y me hallaréis, ¿por qué? Porque me buscaréis ¿con qué? Con todo el corazón. ¿Qué es el Señor? Que si nosotros nos disponemos a buscarlo, ¿qué va a pasar? Lo vamos a encontrar. Pero no lo vamos a encontrar cuando lo buscamos simplemente para que nos ayude a pagar la renta o el mortgage o lo que sea, sino lo vamos a buscar cuando lo busquemos de todo corazón. Cuando nuestro corazón esté deseoso de ver la presencia de nuestra vida, no cuando nuestro corazón haya necesidad de pagar alguna cuenta. Un ejemplo especial es el del rey David. En el Salmo 62, este salmo él lo titula Dios es el único refugio. Si nosotros leemos los versículos del 5, qué bueno sería que lo leyeran todo, pero hoy vamos a leer los versículos del 5 al 8, que es de la siguiente manera: en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro ¿qué? Refugio. Hermanos, para el rey David, Dios era su esperanza, su roca fuerte, su salvación, su refugio y ¿qué? Y su gloria. Y ahí podemos ver la diferencia entre las vidas de una persona que tiene una verdadera relación con Dios y una persona que no tiene relación con Dios. Porque el rey David nos está diciendo que para él Dios era su esperanza, su roca fuerte, su salvación, su refugio y su gloria. Y ya vimos anteriormente, para el que no tiene relación con Dios, ¿cómo era Dios? Como el banquero, como el coronelero, exactamente la gran diferencia. El rey David tenía un verdadero y una profunda relación con Dios. La pregunta de nosotros hoy es: ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Es lo que yo quiero, hermanos, que nosotros nos preguntemos hoy. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Pero David, escúcheme bien, David siendo un rey, con toda autoridad, con toda la fortuna y con todo el privilegio, para él Dios era todo. Escúcheme bien, para el rey David Dios era todo. Teniendo fortuna, autoridad, privilegios, pero para el rey David Dios era todo. Dice David en el Salmo 62 que Dios es su esperanza. Hermanos, para el rey David no eran las circunstancias, no eran sus planes ni sus sueños. Su esperanza solamente era ¿quién? Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza hoy? ¿En qué estás esperanzado hoy? ¿En Dios o en el negocio que te va a salir? ¿En Dios o en la respuesta del banco? ¿Cuál es tu esperanza el día de hoy? Para David, Dios era ¿qué? Su roca fuerte. El texto dice, solamente es mi roca. Es decir, que David no estaba apoyado en dos rocas. David tenía a Dios como su roca fuerte. Tenía su roca, era exclusivamente su roca fuerte, donde él colocaba sus pies. Hermanos, nosotros muchas veces confiamos en Dios porque bajo la manga
tenemos que otra opción. Y yo confío en Dios, pero porque bajo la manga tengo la oportunidad que si no me sale Dios, yo me meto por aquí y voy y toco esa puerta, ¿verdad? Y por eso confiamos en otros. Pero para David, su roca fuerte era ¿quién? Era Dios. No había otra cosa. Para David, dice que Dios era su salvación. Él es el Salvador. Significa el que perdona, el que restaura, el que trae redención a nuestra vida. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu salvación? ¿Cuál es tu Salvador? Para David, Dios era su refugio. Hermanos, y es que Él es en el único lugar seguro donde nosotros podemos estar protegidos de todas las tormentas y todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es nuestro refugio. Para David, yo pregunto, ¿cuál es tu refugio el día de hoy? ¿En qué te estás refugiando? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu roca fuerte? Para David dice que Dios era su gloria. Tengamos en cuenta, hermanos, que para David ni las victorias, ni las batallas que ganó, ni las riquezas eran su gloria. No era suficiente. Dice la palabra de Dios que para David la gloria era únicamente ¿qué? Dios. ¿Para cuántos de aquí nuestra gloria es lo que hemos logrado en nuestra vida? ¿Cuántos de aquí nos gloriamos? Es que yo estoy donde estoy porque he estudiado. Es que yo estoy donde estoy porque he trabajado. Es que yo estoy donde estoy porque he hecho yo. Y nos volvemos como un yo-yo. Todo yo. Pero para David, él no tuvo por gloria sus batallas, sus riquezas, sus posesiones, las grandes batallas que ganó, todo. No, él tuvo la gloria en el verdadero valor de su vida, en Dios. Para terminar, hermanos, yo quiero que hagamos esto, hermano. Que cuando nosotros lleguemos a entender que Dios es nuestra única esperanza, cuando entendamos nosotros que Dios es nuestra única roca fuerte, cuando entendamos que nosotros entendamos que Dios es nuestra única salvación, nuestro refugio, nuestra gloria, va a cambiar la perspectiva de quién es Él. Cuando nosotros entendamos, escúcheme bien, entendamos nosotros, hermanos, que Dios es la única esperanza que tenemos nosotros, cuando entendamos que Dios es la única roca fuerte, cuando entendamos que Dios es nuestra única salvación, nuestro único refugio, nuestra gloria, hermanos, va a cambiar la perspectiva de quién es Dios. Él va a cambiar nuestra forma de buscarle, nuestra forma de adorarle. Va a cambiar nuestra forma de orar, nuestra forma de ¿qué? De acercarnos a Él, porque entendemos quién es Dios. No busquemos, como dicen, no busquen el milagro, sino busquen el santo. Hay gente que busca más el milagro que el santo. No busquemos la sanación, busquemos el sanador. Hermanos, si nosotros entendemos quién es Dios, va a cambiar aún nuestra actitud de asistir a la iglesia. Ya no vamos a ir simplemente como de espectadores y como ver que para que vean que estoy aquí, no, va a cambiar la actitud. Yo voy a la iglesia porque ese día yo quiero congregarme como la palabra de Dios me enseña. Yo quiero recibir, quiero dar el amor que el Señor nos ofrece a través de sus hermanos. Yo quiero aprender a vivir en coinonía. Yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces va a cambiar nuestra actitud aún en la iglesia. Va a cambiar nuestra actitud aún de ofrendar. Hasta tu manera de alabar a Dios va a cambiar. Ya no vas a venir aquí, sino vas a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Va a cambiar todo eso. Ahora sí, para terminar, hermanos, yo quiero que tengamos presente que mientras tengamos nosotros un Dios mediocre, seremos nosotros cristianos mediocres. Escúchenme bien. Mientras que tu Dios y el Dios que tienes tú sea mediocre, tú vas a ser toda la vida ¿qué? Un mediocre. Si realmente nosotros le consideramos a Él el todo, absolutamente toda nuestra vida va a cambiar. Si en realidad nosotros vemos a Él como lo que es Él, todo en nuestra vida va a cambiar y tiene que cambiar. Porque hay un antes y un después. No puede ser el mismo después de conocer a Cristo. Hay un antes y un después.
Ahora sí, para terminar, yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? Con esa pregunta quiero que nos vayamos a la casa. ¿Quién es mi Dios? ¿A quién le he servido? ¿Y quién está ocupando en este momento el primer lugar de mi corazón? Oremos, hermanos. Vamos, Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, Dios.